Tengan una muy buena bienvenida a esto que es todo sobre autismo y Asperger. Y bueno, como bien vimos en el programa pasado, la definición de autismo. Ahora lo que vamos a ver en esta segunda parte, como bien vimos el adelanto, es sus características, ¿sí? Características que existen entre el autismo y el Asperger. Así que bueno, que lo disfruten. Ahora, 18 meses a 3 años es como un pediatra se puede dar cuenta a través de estas características eh, de, de no tener esa comunicación un poco más fluida que por ahí otros niños, ¿sí? Quizás para padres que son primerizos y demás es muy difícil eh, poder tener esta relación, ¿sí? Poder saber cuál es el punto de referencia, ¿sí? Entonces, para padres que han tenido varios hijos, quizás conocen más de las características y demás, pero entender que en esta edad hay quienes dicen un año, ¿sí? Para mí es muy prematuro y bueno, y todo eso lo que lleva a poder señalar objetos, cosas y demás, pero básicamente es como que justamente está en su mundo como que si no le importase, siendo que a un chico, un niño con Asperger, por ahí puede tener esas características y no, ¿sí? Acá estamos viendo que tenemos, puede darse cuenta uno a los 3 años en adelante, ¿sí? Y bueno, desde esas son las edades que se puede uno saber porque uno puede ser diagnosticado, le pueden haber dicho a los 50, a los 60 y demás. Conozco muchas personas que han sido a los 60 y demás, y bueno, jóvenes y de distintas edades, porque es más difícil, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo porque somos personas que por ahí nos podemos camuflar más en distintos contextos. Bueno, como segundo punto vamos a ver el retraso en la comunicación, ¿sí? El retraso en la comunicación y vemos que una persona con Asperger puede tener la comunicación más fluida, ¿sí? Entonces, acá es un punto muy importante también ya hablando de mitos y verdades, que este punto está dado también, no habla de una cuestión biológica, ¿sí? Él habla, ¿sí? Sino más bien una cuestión del estado, ¿sí? Del lugar, del contexto, más con la psicología, ¿sí? Porque en sí se basa en eso, ¿sí? Mucho está dado desde el punto de vista del observador, ¿sí? Del observador, y el observador es un psiquiatra, un psicólogo, personas que no tienen otra característica más que recetar o dar pastillas. O sea, por eso es más sencillo darse cuenta si un niño hasta los 3 años le cuesta la conversación, está empezando a hablar, lógico, pero a diferencia de otros niños, le cuesta más, o quizás habla en contextos más con la familia y demás, y por ahí otros familiares más lejanos o amigos le cuesta, porque justamente somos, así como los niños y los grandes, somos personas selectivas. Entonces ese es un poco el porqué que a veces cuesta tanto eso como el abrazo, y bueno, ya vamos a ir viendo justamente porque tienen esa energía, tenemos eso de poder ver, de esa energía de poder sentir y de saber con quién querer abrazar o no desde muy chico. A veces para un grande no lo ve así y uno lo puede ver de otra manera, ¿sí? Y no forzarlo, ¿sí? Entonces justamente a abrazar, o cuando ya vaya teniendo 2, 3 años, a hacer las cosas que no quiera hacer, sino bien que vaya fluyendo, ¿sí? En cambio, un niño que pueda tener Asperger puede ser también justamente retraído, como extrovertido también, pero básicamente tiene la característica de camuflarse, ¿sí? De no gustarle ese entorno, pero poder hacerse de herramientas, de un montón de cosas que hace que enmascaran la situación, ¿sí? Eso es lo que se conoce como enmascaramiento. Bueno, ahora vamos a pasar al punto número 3, justamente, que tiene que ver con que no soportan ciertas reuniones, ¿sí? Bueno, acá ya vamos viendo que al ser más adulto y bueno, si no soporta ciertas reuniones le alteran justamente, y no quiere compartir, y bueno, es la característica que tienen estas personas, y bueno, justamente se basa más en entender el entorno, qué es lo que sucede, para de esa manera que quizás lo pueda hacer que fluya, y a veces hay cosas que no, dependiendo de cada situación, ¿sí? Y bueno, las tolerancias a reuniones, ¿sí? Hay personas, por ejemplo,
en mi caso hay muchos actos o cosas que realmente no me gusta estar y bueno, a veces estoy, a veces no, y sé que hay cosas que las puedo hacer y otras no, y bueno, eh, por eso es que está bueno que uno se pueda abrir ante amigos, familia y demás para poder justamente contar esta parte que a veces no nos gusta o hay fiestas que no nos gusta y demás, y bueno, es nuestra característica y bueno, justamente es que por ahí podemos tener esa capacidad de tolerar, si estamos tolerando ciertas cosas, pero bueno, saber que hay cosas que sí podemos tolerar y otras que no, como antes, y ver justamente en eso mismo y ante todo la salud justamente de la persona, de la integridad. Y luego en el cuarto punto, interés restringido, ¿sí? Juegos repetitivos más lo que tiene que ver con arte, diciendo que en el Asperger tenemos intereses restringidos, intelectuales e investigar. Esto mismo se da justamente eh, teniendo dos características. Conocemos muchos niños primero a muchos niños les gustan los dinosaurios, ¿verdad? A un montón. Pero bueno, justamente hay pocos, hay algunos que se dedican a estudiar los años, las eras, un montón de cosas que los dibujan, los hacen de manera artística y bueno, llegan a ese estudio y hay, bueno, niños con Asperger que los llevan más a la parte de investigación, también de desarrollar esto mismo y demás, ¿sí? Cosas que de grande hay trabajos que podemos ejecutar personas con Asperger, que es volviendo a este grado 1 de lo que es el TEA, del trastorno del espectro autista. Hay cosas que podemos ejecutar, por eso también se lo llama de alto funcionamiento del grado 1. Y bueno, hay otras cosas que no podemos ejecutar y bueno, también necesitamos ayuda para, por ejemplo, trámites. Hay algunas cuestiones que realmente necesito ir acompañado o que necesitar ayuda en ese momento para poder hacer tal o cual trámite porque son cosas que me cuesta y bueno, así me ha costado la escuela y bueno, tantas otras cosas más y también como para desmitificar un poco esto, se lo conoce que los niños, personas con Asperger eran de la media intelectual a la alta y bueno, en mi caso no fui no fui de esa manera, sino que me ha costado mucho poder entender, interpretar y bueno, la escuela, el primario y bueno, así fue que me ha costado mucho, pero bueno, he ido entendiendo distintas cosas. Así que compartirle estos 4 puntos y bueno, cualquier consulta, duda, la pueden hacer en los comentarios abajo. Bueno, ya que terminamos de ver sus características, podemos ver, y quiero hacer énfasis y como conclusión final, el espectro que es tan amplio y que bueno, es muy difícil poder darse cuenta a primera vista en una sesión de terapia de algún psicólogo, por ejemplo, es muy difícil y por lo general es más fácil darse cuenta en el día a día, en el quehacer, por este enmascaramiento que tenemos a hacer en distintas actividades y bueno, sumado al espectro que es tan amplio y que bueno, podemos ver que hay personas dentro del espectro que le cuesta mucho algunas actividades intelectuales y hay otras que no y bueno, y así en todo esto mismo, en adultos, personas que pueden trabajar, otras que no y así podemos ver distintas, ¿sí? Entonces es eso mismo, poder hacer énfasis en que el espectro es tan amplio y que a primera vista es difícil poder darnos cuenta de este mismo, ¿sí? Y bueno, para mi modo de ver es más fácil, por ejemplo, quien puede convivir en el día a día de su casa y bueno, hoy es difícil porque a veces muchos padres trabajan y bueno, terminan los niños en lugares donde los cuidan y bueno, es difícil poder ver eso mismo y si no también en la escuela es muy fácil poder darse cuenta teniendo las herramientas, claro, que iré compartiéndole y demás porque se basa más en la observación, ¿sí? Así que bueno, ya iré desarrollando próximamente y bueno, en el próximo programa, en la tercera parte que nos queda por ver, vamos a estar desarrollando justamente esto mismo de qué es el autismo y a qué me llevó a poder desarrollar e investigar esta misma y bueno, nos vemos próximamente y muchísimas gracias por llegar hasta acá y bueno, todos los éxitos y nos vemos próximamente.